La implementación del sistema de dinero electrónico ha seguido su curso y más todavía en los últimos días, donde hemos visto que según cifras manejadas por el Banco Central, la apertura de cuentas ha ido en aumento. No obstante, este tema no ha estado exento de la crítica por el número aún reducido de establecimientos en los que se pueden realizar transacciones bajo esta modalidad. A eso se suman las dudas surgidas por la supuesta falta de respaldo en dólares físicos, tema que ha sido desvirtuado en reiteradas ocasiones por las autoridades. Este tema lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Pablo Zambrano, economista, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, máster en periodismo y escritor económico. Economista, bienvenido a TVL Noticias. Gracias. Un gusto que nos acompañe. Un gusto estar aquí en este prestigioso medio. Y a la orden, lo que usted me quiera preguntar. ¿Cómo no? Hablamos del dinero electrónico. Este es un mecanismo de pago, según se lo ha denominado, que no es reciente en nuestro país. Ha habido varios intentos para lograr su implementación ya plena, para poder realizar diversos tipos de transacciones. Más últimamente, cuando se han establecido ciertos beneficios, ciertos incentivos tributarios, inclusive para su uso. ¿Qué visión general tenemos de este mecanismo de pago? Bueno, sí, en primer lugar sería interesante aclarar las funciones del dinero, eso es sumamente importante. El dinero es un medio de intercambio en primer lugar, luego tenemos como otra función la de ser unidad de cuenta, es decir, la contabilidad se registra en la moneda de la cual somos signatarios, en este caso del dólar, ¿no? Y obviamente también hay una tercera e importantísima función que es la de ser reserva de valor. Es decir, usted guarda, por ejemplo, dinero, $1, un peso colombiano, y esto en el tiempo debe mantenerse, ¿no? Esto es importante aclarar porque el motivo que nos llevó a la dolarización en el año 2000, más allá de toda la crisis que hubo, fue el hecho de que la sociedad espontáneamente, al decir sociedad estamos hablando del mercado en definitiva, decidió adoptar el dólar como moneda oficial. Entonces, pienso que el gobierno, al margen de estar en contra desde un inicio, digamos, de la dolarización, sin embargo, ha sido claro en manifestar que no se saldría del sistema por los costos que ello implica, ¿no? Y de hecho, así ha sido, o sea, se ha cumplido su palabra, su promesa, podríamos decir, el gobierno, y al margen de tener una visión crítica sobre la dolarización, la ha mantenido. Entonces ahí viene la preocupación de la ciudadanía, si me permite, pues si no, no hay problema, no. Otra pregunta. No, es que en este mismo sentido, y haciendo un paréntesis, sí, yo le quería consultar, en cierta medida entonces lo más óptimo es mantener esta moneda, este sistema. Claro, por supuesto, es importantísimo mantener la dolarización porque el mundo vive hoy en día lo que se denomina el patrón dólar, ¿sí? Se habla mucho de que hay importantes monedas internacionales, hablemos del euro, el franco suizo, la libra esterlina, el dólar es una de ellas, y nosotros somos signatarios de esta moneda. Ahora, eso implica una altísima responsabilidad en materia fiscal sobre todo. No podemos mantener déficits elevados y para eso es indispensable reducir el gasto público. Se ha hecho un esfuerzo interesante, a mí no me gusta dar palo al gobierno sin ton ni son, digamos, sino más bien ser propositivo y observar la realidad. En el 2014 tuvimos un peso del gasto público en relación a la economía del 44%, lo cual era elevadísimo. En este 2016 ya se ha reducido, estamos hablando del 36% de tamaño del gasto público frente al PIB, y eso es importante porque todo está relacionado. En la economía hay múltiples interdependencias, podríamos decir, y el hecho de que estemos ahorita enfrentando este escenario obedece básicamente al exceso de gasto público, aunque también ha habido shocks externos que nos han golpeado, la caída del precio del petróleo, no podemos decir que no, igual la apreciación del dólar, por supuesto, pero está en manos del gobierno también salir de esta situación. Toda esta realidad, economista, ha visto obligado al país en cierta medida a adoptar este mecanismo del que hablamos en el inicio de esta entrevista, claro, el dinero electrónico. Vamos justamente a eso. Entonces, el dinero electrónico yo lo catalogaría como una excelente idea. En primer lugar, partamos de ahí. Una excelente idea, lamentablemente mal ejecutada en mi criterio.
¿Por qué razón? Porque se le está prácticamente delegando el monopolio de la emisión al Banco Central del Ecuador, emisión y administración, ¿no? Entonces ahí viene la desconfianza, no en el sentido de que, por ejemplo, yo, Pablo Zambrano, voy a abrir una cuenta en el Banco Central, obviamente tengo que dejar $1000, por decir algo, y con eso empiezo a manejar el dinero electrónico. No es tanto del lado de las personas naturales la desconfianza, sino más va por el tema de que el gobierno puede verse tentado en un escenario de caída, digamos, de crisis, de desaceleración económica, a emitir moneda. Entonces, ahí podría darse situaciones en las que se empiece a pagar a proveedores, se empiece a realizar algún tipo de transacciones que no serían las más adecuadas, porque en ese momento podríamos tener el caso de Argentina en el 2001 con los famosos patacones, que eran estas monedas, digamos, estos papeles que se emitieron por parte de las provincias argentinas. Entonces algo similar podría pasar, y por eso es que yo considero de que en lugar de que sea el Banco Central, deberían ser la banca privada. La banca privada, y también, obviamente, ¿por qué no el Banco Central también? Podría ser un sistema competitivo, ¿no? De manera conjunta. De manera conjunta, podría darse, pero básicamente que sea el ciudadano el que escoja en qué banco desea abrir su cuenta. Entonces me parece que ahí le podríamos dar confianza a la ciudadanía, porque fíjese, ha habido, en un inicio se hablaba de que se aspiraba a tener 500,000 cuentas, eso era la meta del gobierno en el 2015. Sin embargo, ahorita estamos hablando de alrededor de 85,000, 87,000 cuentas, lo cual es insuficiente realmente. Y se hizo una investigación precisamente en uno de los canales de televisión y se veía que la gente tenía desconfianza en recibir el dinero electrónico. Pero esto no parte además de también desconfianza, del desconocimiento. Desconocimiento, ajá. Justamente, eso iba a decirle, Belkín. Precisamente hay desconocimiento, hay desconfianza, están sumadas algunas cosas. Y por eso decía que para reactivar más bien la confianza se debería hacer una campaña masiva del uso del dinero electrónico, pero no solo a través del Banco Central, como le decía, sino de la banca privada. Eso creo yo. Usted manifestaba o calificaba como una buena idea la implementación del sistema del dinero electrónico. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo positivo de? Lo positivo sería utilizarlo como medio de pago, no como medio de emisión. Es decir, si queremos emitir dinero, no lo podemos hacer porque definitivamente estamos dolarizados. Y si nosotros nos ponemos en el plano de emitir irresponsablemente, vamos a generar inflación. Entonces, yo considero que el mecanismo es bueno si se lo utiliza como medio de pago. Es decir, usted con su celular va a un sitio y realiza el intercambio por bienes o servicios, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaría adecuado. Ahora, la desconfianza viene por el lado de que se puede prestar para una emisión desordenada de parte del gobierno, y eso es lo que precisamente no queremos, porque lamentablemente en ese momento perderíamos la dolarización y además de eso habría inflación en el país. Además de lo que usted señalaba de que sería importante que la administración de este sistema puede recaer, en este caso en la banca privada de manera conjunta con el Banco Central, sí. ¿Qué otros aspectos deberían tomarse en cuenta por parte de la administración pública en este caso para lograr que este mecanismo, su implementación, sea efectivo? Sí, básicamente es retirar esta desconfianza, luego ampliar la información, ¿sí? Porque quizá es la misma duda que tenían los ciudadanos, por ejemplo, cuando se pasó a este mecanismo de las transacciones vía débito bancario. Sí, bueno, en su momento. Bueno, en su momento, efectivamente, siempre también hay que decirlo, los ciudadanos todos somos resistentes al cambio, eso es normal, eso incluso en las organizaciones, en todo lado está documentado que existe esa resistencia al cambio. Siempre tenemos un temor hacia lo desconocido, eso es normal. Pero más allá de eso también hay que mirar el ejemplo de otro tipo de países, ¿no? Cómo hacen ellos para utilizar el dinero electrónico. Tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, ahí está la banca privada, o sea, en todo el mundo, a nivel mundial se utiliza el dinero electrónico, pero no como monopolio exclusivo del Banco Central. Entonces ahí viene la desconfianza. Entonces, básicamente por eso le decía que es una excelente idea, porque se puede bancarizar a mucha gente que no tiene acceso
al mercado financiero o al sistema financiero. Porque usan su celular, nada más. Utilizarían su celular. Y hay otro obstáculo también que yo le vería, el de las personas mayores. Las personas mayores generalmente son más reacias a utilizar la tecnología. Entonces, a partir ya de cierta edad, ya se presentan resistencias y creo que desde ese ámbito se debería trabajar más. Porque si seguimos solo con las 80.000 cuentas o digamos que a final de año, porque ¿cómo ha sido el crecimiento? Hace 2 o 3 meses estábamos en 56.000 cuentas, luego se subieron a 68.000 y ahora estamos en 87.000. Entonces sí hay un crecimiento, pero no es masivo el tema, por más incentivos que se haya puesto en el tema del IVA, por ejemplo, que resulta atractivo, pero como le digo, sí falta de que no sea solo el Banco Central el que administre el asunto, sino sea la banca privada también. Sin embargo, se dieron algunas discrepancias entre el gobierno y la banca privada que han obstaculizado me parece que por ahí debería ser el trabajo que debe hacer el gobierno, integrarse con la banca privada, y creo que ahí sí el mecanismo podría tener resultado. Un elemento adicional quizá, que se amplíe el número de locales en los cuales se puedan realizar este tipo de transacciones. ¿Esto no sería también una traba de momento, a pesar de que ha ido evolucionando poco a poco la implementación? Claro, claro, los locales también, porque obviamente usted puede tener la cuenta, ¿no es cierto?, el dinero electrónico con el cual usted puede hacer las transacciones, pero si nadie le recibe, entonces ahí tenemos un problema. Esa es la función de medio de intercambio del dinero que le decía, es importantísimo que le reciban, porque si no le aceptan, si no es generalmente aceptado este mecanismo, va a fracasar. Entonces tiene que ampliarse el número de locales, pero como le decía, sobre todo hay que trabajar a nivel de información de la ciudadanía, número uno, y luego la confianza, que es básica. Es básica la confianza, no solo en el gobierno, sino en la sociedad en su conjunto. Debe haber confianza. Lamentablemente, en estos años, yo pienso que igual en todos los años, en todos los gobiernos, uno de los males de nuestra sociedad es que somos demasiado desconfiados. Desconfiamos del vecino, desconfiamos del amigo, desconfiamos del gobierno, desconfiamos de sus instituciones. Y eso creo que le ha hecho daño al país. Creo que es momento de trabajar en conjunto, pero como le decía, el gobierno debe dar señales claras de unidad y tratar de integrar a todos en este sistema. Economista, muy interesante su visión y habrá que estar atentos a la evolución de este mecanismo. Gracias por habernos acompañado. Pablo Zambrano, economista, en diálogo con los medios legislativos a propósito de la discusión sobre la implementación del sistema de dinero electrónico.